precisión y todos sus conceptos, desde lo que es automatización hasta llegar a cabo el Big Data, que hoy en día es tan popular, y cómo uno puede obtener información desde los distintos equipos, justamente en este caso de John Deere. Los disertantes que van a estar hablando de las diferentes temáticas, va a estar con nosotros Emanuel Rista, operador del centro de soporte, va a estar Emanuel Priotti, especialista en agricultura de precisión, también va a estar Fabiola Boneto, licenciada en biotecnología, y quien les habla, Aranda Matías, como coordinador de soluciones integrales. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la capacitación o de la temática del día de hoy? Va a estar relacionado con evolución de la agricultura de precisión, sistemas de dirección automática. Vamos a estar hablando un poco de qué es lo que trata esto de automatización o automatizar los equipos y cuáles son cada uno de los beneficios que trae poder aplicar esta tecnología, que cada vez es más la que hay en los equipos. También vamos a estar hablando de las distintas soluciones de siembra, pulverización, cosecha y picado, a modo de resumen y para que uno pueda entender quizás toda la tecnología que trae cada una de las distintas etapas en el campo o las distintas aplicaciones. También vamos a estar en una segunda parte conversando de lo que es la conectividad, los sistemas telemáticos y toda la red que tiene en sí los equipos y cómo eso permite tener aún más beneficios y poder llevar a cabo un control de las tareas. Que esto, lo que es la conectividad de los sistemas telemáticos, están todo dentro de una plataforma que en el mundo John Deere es el centro de operaciones. Y después solamente compartir las buenas prácticas, es decir, todo lo que vamos a estar hablando o todo lo que es la presentación, ir observándola en una buena práctica aplicada y ver cómo se obtienen esos resultados, es decir, pasar de la teoría a la práctica. Para empezar vamos a ver un video introductorio que nos va a dar el pie para el inicio de las distintas charlas que tenemos a continuación. En resumen, lo que mostraba el video, por ahí puede ser que no se haya visto de forma continua, si quieren después lo pueden buscar y se puede ver un poco la introducción. Lo que habla es de cómo fue revolucionándose la agricultura, ¿no es cierto?, en todos estos años en Argentina. Es decir, o cómo se puede observar desde los años 1900 hasta el año 2000 aproximadamente, era toda parte mecánica o toda la parte
diríamos, manual, no había aplicada precisión en el campo. A partir del año 2000 es cuando empieza a trabajar las primeras georreferenciaciones en los equipos y empieza a aplicarse la precisión en el campo. Y después podemos observar cómo hay 5 años y luego 10 años desde el año 2000 que se introdujo en Argentina, cómo fue avanzando hasta poder tener hoy en día toda la información, todo el seguimiento o toda la precisión al alcance de nuestras manos, como ser en un celular, como ser en una tablet, y poder plasmar esos números o esos elementos de la tecnología en el campo. Entonces, un poco esto es mostrar qué tan preparados estamos desde Argentina y cómo hoy en día ya se dice que John Deere es una empresa de tecnología por todo lo que invierte en el decir la telemática y la conectividad. Además, a modo de ejemplo, para que ustedes tengan una referencia, quizás sí, en el año 2000, 2010, contra otros países como ser Estados Unidos, a nivel de tecnología estábamos atrasados unos 5 años, pero hoy en día, en el año 2020, quizás ya reducimos esa trecha y estamos a 2 años, 1 año, les diría, en comparación a la tecnología que están aplicando ellos en su campo y la que estamos aplicando o tenemos disponible nosotros en Argentina. Entonces, una vez visto esto, queremos mostrar cómo todos estos equipos y todas estas tareas se conectan. Es decir, lo que John Deere llama el ecosistema conectado, basándose desde lo que es siembra y pulverización, lo que es cosecha, lo que es picado, todo esto conectado a un perfil o a una plataforma que hoy hacía mención, que era el centro de operaciones. Es decir, poder y tener a cabo todo el conocimiento y toda la información minuto a minuto. Para llegar a esto, nosotros tuvimos que empezar, o lo primero que se tuvo que implementar para empezar a trabajar con precisión fue justamente el guiado automático. ¿Por qué era tan importante o por qué fue importante el guiado automático? Porque pasamos de tener actividades manuales, es decir, a la precisión del operador que estaba arriba del equipo o que estaba arriba de la máquina, a ya hacerlo mediante sistemas que nos permiten ir de forma automática y automatizar tareas. Como podrán ver, ¿por qué era necesario este guiado? Algunas ventajas son reducción de costos, aumentar la productividad, tener menos gasto de combustible, ahorrar insumos. Es decir, al ser más preciso a la hora de hacer una actividad, vos reducís costos y aumentás productividad. Ni hablar de cómo aumenta la productividad en el operador o en el operario. No es lo mismo estar 8 horas arriba de un tractor sembrando, fijando la vista y estar tensionado, que estar arriba del tractor esas 8 horas, pero conduciendo de forma automática. Entonces, esto es un poco lo que trata, es como el primer paso para dar hincapié a la automatización y lo que es la precisión. La gran diferencia, ¿cuál es? La parte manual o el sistema de dirección manual es el operador el que llevaba a cabo la precisión de los equipos, mientras que ya el automático es toda la tecnología y todo lo que está montado dentro del equipo, ya sea un tractor, cosechadora, pulverizadora, para poder llevar a cabo la precisión en las tareas. Cuando hablamos de sistema de dirección automático, son 4 cosas o 4 elementos que tenemos que tener presente. Una de ellas es el monitor, que es el interfaz que nosotros tenemos para poder tomar todas las operaciones. Luego tenemos el receptor, que es el para poder llevar a cabo la precisión de eso que nosotros comandamos en el monitor. Luego tenemos el accionador, que es la parte mecánica, eléctrica, convengamos, que le hace caso, recibe información de los dos anteriores para poder llevar a cabo un guiado automático. Y por último, las activaciones, que es lo que nos permite y nos habilita distintas funciones. Entonces, haciendo un repaso, y para que ustedes vean y hagan relación a esta línea histórica que hablábamos hoy, ¿cuáles fueron los distintos monitores o los distintos sistemas de interfaz que hubo en los equipos? Váyase a lo que era la barra de luz, donde aún el operador seguía teniendo el control del volante y solo se guiaba por la luz que iba indicando la barra de luces.
O sea, ya no iba fijando la vista en el terreno, sino ya tenía una guía, aunque sea con la barra de luz. Luego apareció lo que es el Green Star original, en el cual fue el primer monitor que permitió la georreferenciación y que permitió llevar a cabo un guiado automático, es decir, seguir una línea de guiado, y a su vez permitió o empezó a documentar lo que es o lo que fuese mapas de cosecha, mapas de rinde, mapas de siembra. Entonces ya se empezó a hablar de empezar a registrar esa información. Luego ya saltamos a dos modelos que son el 1800 y el 2600, donde ya era una pantalla color, una ya era táctil, permitía más funciones o era una interfaz más abierta y más amigable que lo que era el Green Star original. Y también luego salió el GS3 2630, donde también fue como una evolución del GS2. Esos fueron unos monitores que estuvieron en el mercado, que permitían hacer distintas actividades, como vamos a ir viendo en las distintas presentaciones adelante, que permitía optimizar, diríamos, las distintas tareas. Todos esos que se ven en rojo ya quedaron fuera del mercado, y hoy en día se encuentran los monitores de generación 4, que el interfaz cambió totalmente. Hoy en día ya podemos observar que estos monitores, como pueden ir viendo en las distintas imágenes, es muy similar a cómo trabajar o cómo utilizar un celular, por así decirlo, con el sistema Android, donde uno tiene una barra de menú arriba que la puede desplegar y ver, como ven ustedes ahí, el estado de la señal, el horario, si se envió información o no se envió información. Se pueden obtener, diríamos, atajos o distintos menús de accesos rápidos. Y si ustedes observan lo que es la tercera filmina, se divide este monitor en tres elementos. Uno, lo que son las configuraciones de la máquina, otro, lo que son aplicaciones, y otro, lo que es sistemas. Entonces, ustedes piénsenlo de esta forma. Sistema es todo lo que es configuración y actualizaciones del monitor, como ustedes si lo hacen referencia a un celular, es a la hora de cuando van a configuración, donde buscar la hora, donde diagnosticás, donde tener para cambiar el lenguaje, las unidades. Y luego aplicación es literalmente como tener el Facebook, el WhatsApp, Instagram, Twitter. Es decir, háganos referencia o compárenlo con eso. Son distintas aplicaciones que tienen dentro del monitor para poder utilizarla, pero aplicada a la precisión y aplicada a la agricultura. Visto los monitores, también hacemos un repaso de lo que son los receptores y su función. Junto con lo que fue el Green Star original, salió la antena Starfire original, que es la primera que se ve, y esta permitía llevar a cabo, o lo que permitió, diríamos, poder hacer la georreferenciación de un mapa de cosecha. Si bien no estaba aún preparada para hacer un guiado, dado que la precisión que tenía era aproximadamente de 80 a 90 centímetros. Entonces no era aún precisa para poder llevar a cabo tareas de automatización. Luego salió la antena 300, que bien está como para mencionar dentro de la historia, pero no se llegó a utilizar acá en Argentina. Sí fue la ITC, que esta sí ya trajo la precisión requerida y necesaria para poder llevar a cabo tareas de precisión y justamente de guiado. Ustedes ya imagínense que de la Starfire original a la ITC ya pasamos de 90 u 80 centímetros a tener un margen de 15 centímetros y 2,5. Depende de las distintas activaciones que en un momento ya vamos a ir viendo. Como toda tecnología y como todo que queda obsoleto, se renovó y salió la Starfire 3000, y luego hoy en día ya tenemos la 6000. Nuevamente, lo que está en rojo ya quedó fuera de mercado y actualmente está este modelo que es la Starfire 6000. ¿Cuáles son las mejoras o cuáles son, diríamos, lo que contrajo este nuevo modelo? Y bueno, una es mayor captura de satélites, otra es mayor fuerza a la hora de tener señal, mayor estabilidad a la hora de llevar a cabo la precisión. Es decir, esto como es la tecnología que va aumentando y va avanzando constantemente, estos modelos también se van renovando. Y para que no quede en el aire, esto es un breve ejemplo de cómo se relaciona o cómo ustedes dirán, bueno, cómo tenemos señal de GPS en un tractor y cómo pasamos la precisión.
Piénsenlo de esta manera. El tractor triangula con los satélites GPS, como cualquier satélite que tenemos, o cuando utilizamos el Google Maps, que entramos y marcamos una ubicación en los mismos satélites, en el cual te dice por ahí que un lugar está más o menos 6, 10 metros de error, que es lo general en ese tipo de precisiones. Obviamente que para una agricultura nosotros no podemos trabajar con eso. Entonces, una vez que se reciben esa georreferenciación del equipo, lo que hace es transmitirse a bases que se encuentran fijas y estacionarias a lo largo de todo el mundo. Para dar ejemplo, tenemos una en Brasil. Pero esas mismas torres, diríamos, que toman o capturan esa información, inmediatamente la envían a un centro de corrección que sí se encuentra en Estados Unidos y el único que hay. A todo esto ustedes piensan la velocidad en transmitir ese mensaje para que sea toda esta corrección de forma que uno no tiene forma de calcular los milisegundos que lo hace. Luego de este centro de corrección sí se envía a un satélite distinto, que no son los que se utilizan para el GPS, sino que es contratado por John Deere, que se llama Inmarsat. Esto lo que hace es enviar esta señal corregida, que ni más ni menos pasa de tener entre 6 a 10 metros de error, corregirlo hasta los 2,5 centímetros a 15 centímetros, que es lo que va a enviar al tractor, nuevamente dependiendo del sistema de activaciones que tiene. Entonces ustedes ya piensen cómo pasa de tener 6 metros de error a pasarlo a tener 15 centímetros de precisión. Entonces, a modo de resumen y para que ustedes vayan viendo, fíjense, acá las que están operativas o comparadas son las antenas 6000 y la antena 3000, es decir, el modelito nuevo y el anterior. Ya fíjense que la antena 3000, cuando fue lanzada y en su inicio, tenía estos 15 centímetros de precisión. Pero ¿qué pasó? A medida que fue quedando obsoleta, fue perdiendo esa precisión con lo que se llama la señal gratuita o SF1 conocida. En cambio, la misma tipo de señal gratuita, en lo que es la Starfire 6000, fíjense que ya tiene 15 centímetros de error. Entonces ahí ya hay un cambio en cuanto a las tecnologías que tienen estos receptores. Cuando hablaba de activación hacía referencia a esto. En lo que eran los receptores 3000, si uno contrataba o pagaba una licencia de señal llamada SF2 o de corrección, iba a tener entre 3 y 5 centímetros. Fíjense que ya la 3000 va teniendo cada vez más o va quedando más obsoleto, entonces tiene menos precisión que una 6000 que tiene 3 centímetros. Y luego tenemos lo que es el sistema o la activación RTK, llamémosla, que ustedes me dirán, bueno, que estábamos hablando de que eran quedando obsoletas las otras señales y en esta tienen lo mismo. ¿Y por qué? Estas antenas, para poder trabajar con esta precisión de RTK, vienen adjuntas o trabajan adjuntas con lo que se llaman las radios RTK, que esto es lo que permite poder trabajar con mayor precisión, pero estar limitado a un rango de 19 kilómetros la redonda, porque se tiene que colocar como una base fija. Entonces, acá el que hace el trabajo de la precisión es justamente la radio, para poder, diríamos, llevar a cabo este trabajo, y lo que se encargan los satélites es de la georreferenciación o de la ubicación. A grandes rasgos es ese el trabajo que se implementa en cada uno de los receptores y en cada una de las señales o en cada uno de su contratación u activaciones. Visto lo que fueron los monitores y su interfaz, y visto lo que fue los receptores y su trabajo, ahora nos queda pasar a lo que es los actuadores de dirección, que son los encargados de llevar a cabo el trabajo. Tenemos tres tipos. Uno se llama en el mundo John Deere Autotrack integrado, en el cual el sistema eléctrico hidráulico que recibe información del receptor y del monitor, y este actuador o este integrado ya viene incorporado cuando un tractor sale vendido de fábrica, es decir, ya viene con este sistema. Luego tenemos que se llama Autotrack Controller, donde es un kit universal, ¿no es cierto?, que es para
equipos que no venían preparados con el integrado, pero es una misma función hidráulica eléctrica. Y luego tenemos lo que es el AutoTrack universal, que es un sistema de volante en el cual trabaja con un motor eléctrico y ya la corrección no es hidráulica eléctrica, sino es solamente eléctrica. Ahora, para ir viendo cada uno y para ir notando su diferencia, veamos lo que es el AutoTrack integrado. Este, como mencionábamos, que ya viene incorporado de fábrica, ya trae sus unidades hidráulicas, ya viene incorporado sus botones de activación, es decir, ya sale de fábrica con todos los elementos necesarios y no hay que tocar nada. Es decir, la controladora que vendría a ser como la unidad de control o lo que comanda y relaciona todo, los sistemas de sensores, lo que es, diríamos, el sensor de rueda o de dirección. Es decir, es todo un conjunto que ya viene trabajado y sale directamente de fábrica. Fíjense, luego, el controller. Por un lado viene lo que es individual John Deere, es decir, la antena, el monitor y las activaciones que estuvimos hablando. Y por otro lado también te vende la parte Raven, que es lo que se incorpora o lo que son las unidades eléctrica e hidráulica para poder trabajar o hacer a ese tractor que no vino preparado de forma integrada y hacerlo trabajar de esta manera. Entonces acá, ¿cuáles son un poco los dos beneficios de poder trabajar, diríamos, de forma eléctrica e hidráulica, llamémosle? Tiene estas ventajas que mencionábamos de aumentar la productividad a bajo costo, tiene una mayor velocidad de respuesta comparado con lo que era el volante, que veíamos recién y ahora a continuación vemos los detalles. Tiene una mayor velocidad de respuesta porque corrige directamente en el sistema de dirección. ¿Qué es lo que tiene este o su contra? Que una vez que vos lo instalás en un equipo o si viene integrado, vos no lo podés estar sacando y poniéndosele a otro equipo. Es decir, una vez que quedó fijo y colocado, ya quedó ahí. En cambio, el universal, como pueden observar en estas imágenes, es simplemente sacar el volante que tiene original el equipo, aquellos tractores que no vinieron preparados de forma integrada desde John Deere, y poder colocarle este volante donde la transmisión es a través de un motorcito eléctrico y una cadena que comanda al volante, y este recién ahí envía todo el sistema de mando para llevar a cabo la dirección o el guiado automático. Entonces, si tenemos que compararlo con el anterior, este es o tiene una menor velocidad de respuesta para llevar a cabo una línea de guiado, lo que no quiere decir que no sea efectivo ni mucho menos, y a su vez tiene la ventaja que es más versátil, es decir, yo puedo estar sembrando y poniéndole este volante para trabajar con línea de guiado, termino la siembra, lo puedo retirar y ponérselo a la cosechadora que tengo para luego cosechar, a simple ejemplo o a simple forma de decirlo. Entonces, por ahí uno acá puede ver las dos alternativas que tiene entre lo que es un integrado y lo que es un universal. Esto a simple forma y a simple modo, ustedes podrán observar lo simple por ahí que es, o lo que quiero mostrar esta imagen, lo simple que es colocarlo, y que, como bien dice su nombre, es universal, es decir, nosotros lo podemos trabajar tanto en un tractor John Deere, como para trabajarlo en una máquina de las otras marcas, y así poder, digamos, universal o poder tener un mismo equipo para distintos tipos de tractores y marcas. Es independiente de eso y por eso es universal, y esa es la ventaja quizás más grande que tiene con el integrado. Algunos valores o algunas ventajas como para sustentar lo que se estaba comentando anteriormente. De diversos estudios se ha determinado que hay una cobertura de hasta un 14% más de hectárea. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos mayor precisión y vamos y volvemos por lugares distintos, pero solapando bien, diríamos, o sin hacer, en realidad, sin hacer solape y sin dejar espacio que no corresponde, nuestro trabajo va a ser mayor. Es decir, vamos a tener que pasar menos veces que si tendríamos que hacerlo quizás manual. Esto piénselo cuando uno tiene que pulverizar, por ejemplo. Si uno tendría que hacerlo de forma manual, existe ese porcentaje de error que pase por encima de la planta 2 veces. Entonces, uno cuando tiene este guiado o esta automatización, por ahí es donde
te deja o te permite no cometer ese error, y dos cuestiones. Una es no pasar 2 veces a la planta con un producto, o en el caso de la siembra, no pasar 2 veces por el mismo lugar y no crear múltiplos. Y después el ahorro de insumos, que obviamente eso trae una reducción. Otra de las ventajas es poder trabajar en condiciones donde hay mucho rastrojo y no se ve por ahí la línea del marcador, si fuese manual, o también cuando es de noche o cuando hay viento y por ahí está la polvadera, no se puede ver o no se puede trabajar en esas condiciones, estaría de forma manual, lo que sí te permite o te habilita poder trabajar con el piloto automático o con la automatización. Lo que hablábamos hace un tiempo de menor estrés para el operador, no es lo mismo estar 8 horas manejando una máquina con piloto y sin piloto, y lo que es la reducción de solapamiento, es decir, no pasar 2 veces por el mismo lugar, y las omisiones, es decir, no dejar espacio en blanco, porque no estaríamos aprovechando ese lugar de tierra. Esto es una prueba en la cual a un operador en una máquina se le pusieron, diríamos, los que te van palpando los latidos de corazón, y midieron el estrés, donde resultó ser que sin piloto, ustedes pueden observar cómo fue variando, que la imagen de arriba, cómo fue variando a distintas horas su nivel de estrés, es decir, lo verde es lo bueno sin estrés, lo rojo es de lo peor, y fíjense cómo emparejó cuando trabajó con piloto y cómo mejoró el estrés de la persona. Entonces, no es algo que uno dice y queda ahí nomás en el dicho, sino es algo que está demostrado, está estudiado y hay resultados que los respaldan. Ustedes piénsenlo a modo de ejemplo. Si uno va en un auto conduciendo por 8 horas, ¿cómo llega? O cuando llega al destino, lo primero que hace quizás está acostado, pues te pone a descansar, y una persona que está al lado y va acompañante 8 horas no va a estar en las mismas condiciones que el que manejó, va a estar un poco más relajado. Entonces, un poco este ejemplo para que ustedes puedan comparar y observar, diríamos, las diferencias que podría tener también un operario en el trabajo. Entrando no solamente en lo que es el guiado automático, que es lo que estuvimos haciendo referencia anteriormente, y es lo que se necesita como primordial para toda la precisión en el campo, tenemos además otras herramientas de automatización, como en este caso el giro automático en cabecera o las automatizaciones de funciones AutoTrack. ¿Qué es lo que permiten estas automatizaciones de funciones? Como pueden observar en las imágenes, una es, bueno, girar en cada una de las cabeceras, pero no solamente nos quedemos con que giran la cabecera, sino con esto de que este sistema permite, cuando va llegando a la cabecera, ir reduciendo la velocidad de forma automática, reducir un cambio, desconectar la sembradora, levantar la sembradora, luego cuando gira, este giro automático, ir incrementando la velocidad, conectar otro cambio y caer en la misma línea donde se levantó anteriormente. Entonces, hay otra ventaja que tenemos, y como se pueden observar en las imágenes, cómo uno es más prolijo y más preciso a la hora de trabajar. Hay una de los beneficios que tiene junto con este monitor es la fácil configuración, o lo fácil, diríamos, en poder entender, gracias a este monitor, cómo se trabaja con estas automatizaciones, y además de todos los beneficios que ya veníamos viendo en lo que es la automatización en el guiado. A modo de ejemplo, y para que ustedes vayan viendo, diríamos, una mayor referencia, a continuación hay un pequeño video donde uno hace referencia al guiado automático, y van a ir viendo en las imágenes cómo con solo el guiado automático no entra y sale de la cabecera de forma igual, y luego con el giro automático en cabecera y con la automatización de funciones AutoTrack, que en el video se llama iTech Pro, van a ver cómo mejora esas condiciones. Así que a continuación vamos a ver este video de resumen.
Bien, espero que se haya visto en el video por ahí, quizás con esto que se va entrecortando, ¿no? No se alcanzó bien, pero creo que en algunas imágenes se pudo observar lo que hacía mención en cuanto al guiado y en cuanto a la salida y la entrada de las cabeceras. Otra de las herramientas que tenemos de automatización es el llamado Row Sense, que esto nos permite llevar a cabo un guiado automático en lo que es el maíz, sobre todo, y como ustedes ven, estos dos sensores o estos dos bigotes que llamamos vulgarmente, van a ir censando, diríamos, la planta de maíz y van a ir haciendo su propio guiado en cuanto al seguimiento de esta planta. Por lo general, se suele utilizar para cuando este maíz no es sembrado con piloto automático, ¿no es cierto? O también cuando está tumbado o cuando hay mucha maleza que no se puede seguir una línea. Entonces, este sensor va a ir tocando el tallo y nos va a ir permitiendo seguir una línea de guiado que no precisamente tiene que ser o es derecha. Entonces también, esto ustedes van a ir viendo que todo esto es lo que da automatización, contrae los mismos beneficios de mejor calidad, productividad, reducir los costos, en tener aún mayor velocidad de funcionamiento o ser óptimo al funcionar eso. También para que se pueda ver plasmado en un ejemplo y por ahí le quede el concepto, tenemos el siguiente video para hacer relación a lo que se venía mencionando, lo que se contó del Row Sense. Bien, visto lo que es el Row Sense y la explicación en dicho video, pasamos a una automatización muy importante que reduce costos
y hace o permite un buen trabajo, que es el llamado corte por sección, tanto para lo que es pulverizadora o para lo que es la siembra. Lo que permite es evitar que haya dobles a la hora de pulverizar, fertilizar o sembrar, lo que hace que no tengamos este error de pasar nuevamente donde ya pasamos. Entonces, acá sí hay dos beneficios muy marcados, que uno es lo económico, ¿no es cierto? Es decir, no estamos derrochando una semilla, dos, tres o las que sea en un mismo lugar donde ya aplicamos, y ni hablar en lo que es la fertilización y la pulverización. Es decir, en un lugar donde nosotros ya hemos pasado y se ha marcado con todo este sistema que hablábamos anteriormente del monitor, antena y todo el sistema, que va quedando el registro de dónde se va pasando estas tareas. Bueno, si luego por X motivo, como por ahí se puede observar en la imagen, nosotros tenemos que volver a pasar por ese lugar, no vamos a tener o no va a volver a aplicar. En una imagen o en esa imagen se puede ver claramente cómo cortaron estas secciones y qué quiere decir, es decir, ir cortando una sección de la pulverizadora o ir cortando una sección de la sembradora. Entonces esto permite sumamente ahorrar costos y evitar estas doble aplicaciones o doble siembra. También tenemos a continuación el videito para que ustedes vayan viendo o imaginen cómo va trabajando y cómo se lleva a cabo la automatización en lo que es el corte por sección. Ahí pueden observar que en lo que es la cabecera ya fue sembrado, entonces a medida que va entrando va a ir cortando cada una de las secciones y ustedes van observando que se fueron poniendo en blanco. Y ahora, cuando entren nuevamente al lote, va a ir cómo se va a ir habilitando y cómo lleva a cabo la siembra. Esto es igual o idéntico para lo que es la pulverización o la fertilización. Es decir, habilitar o deshabilitar las secciones para evitar que haya múltiplos a la hora de hacer la tarea o llevar a cabo el proceso. Entonces, esto es otra forma de automatizar y aumentar la productividad, ya sea en los equipos y en la precisión. Es decir, estamos aplicando precisión al trabajo que estamos llevando a cabo. Entonces, a modo de ir haciendo un resumen de lo que vimos hasta ahora, hablamos de este avance tecnológico que fue pasando a través de los años en Argentina. Fuimos hablando cómo fue evolucionando los monitores y la importancia de ser la interfaz o aquel que comanda, que hoy en día tiene la oportunidad de que sea muy similar o muy amigable y similar a lo que es un celular. Luego tuvimos o vimos cómo se trabajó los receptores y cómo es el sistema de georreferenciación y de corrección de señal para poder ser precisos. Luego tuvimos las distintas activaciones que nos permitían ir teniendo distintas precisiones y los actuadores de dirección, que era el encargado de llevar a cabo la tarea. Además de todo ese conjunto, que es lo primordial o lo necesario para poder trabajar con precisión, anexamos el corte por sección, el row sense y el giro automático de cabecera, junto con la automatización de las funciones para englobar distintas tecnologías que se aplican a la precisión en el campo. Y ahora, englobando o teniendo esos conceptos que vimos hasta ahora, vemos cómo tenemos o se nos presenta desde John Deere las distintas soluciones. Como ser, en el caso de la solución de siembra, tenemos el ya mencionado giro automático y automatización. Luego tenemos lo que dijimos el corte por sección. Luego tenemos el sistema de Stack and Margin, donde permite ir plantando de forma, diríamos, homogénea cada una de sus semillas, o depende de lo que se haga el trabajo. Y luego tenemos la parte en lo que es la documentación, y acá es el proceso muy importante que va a dar pie a la segunda parte. Es decir, la importancia de empezar a documentar esas actividades, empezar a documentarla, registrarla y poder y saber utilizarla. Porque muchas veces se obtiene mucha información y con todo esto de lo que es el Big Data, pero luego hay que saber leer esa información y saberla aplicar. Entonces, es el primer paso
es llevar a cabo la precisión tecnológica y en los elementos, y el segundo paso es empezar a registrar bien la información y la documentación. Similar para lo que es la solución de aplicación, con el sistema de BookTrack y lo que es la automatización en la altura del botalón. Tenemos también un índice muy importante que es la estación meteorológica, es decir, ya viene un accesorio a la pulverizadora donde te va a permitir medir la temperatura, te va a permitir medir la velocidad del viento, la dirección, humedad, delta T en el lote. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nosotros tenemos que estar escuchando o sabiendo la información del clima que hay a 10 kilómetros donde se encuentra una base de estación meteorológica, sino que hoy en día tenemos la oportunidad de poder tenerlo en el mismo lote anexado a lo que es el sistema de pulverización. Además de eso, también te va haciendo una documentación del estado del lote que vos fuiste aplicando. Entonces, ya fíjense en la importancia que tiene esto, porque vos después tenés un registro o una constancia de cómo estaba el clima o cómo fueron las condiciones el día que vos aplicaste. Entonces ahí ya es para ir prestando atención a eso. Luego tenemos el ya mencionado corte por sección, que es muy similar a lo que es en la aplicación de siembra. Tenemos también presente lo que es el sistema de ExactSmartSheet, donde tenemos lo que es distintas posiciones de los picos, lo que nos va a permitir, diríamos, tener la gota homogénea o la aplicación de forma homogénea, sobre todo cuando uno hace el giro o la vuelta en las cabeceras, para que en una punta, tanto como en la otra, pueda aplicar el mismo grosor de gota y la misma aplicación. Y luego, también otra vez mencionado, lo que es la documentación de la pulverización. Y acá vamos de vuelta. Saber documentar es el primer paso y lo más importante para que esa información sea verídica y sea real y poder tener nosotros un sustento para poder trabajar. Ya van a ver cuando lleguemos a la filmina o la presentación de Fabi, en lo que tiene las buenas prácticas, cómo es importante tener esa documentación y a lo que conlleva y los resultados que se obtienen. Luego pasamos a la solución de cosecha, que quizás es la más conocida o la más familiar, en donde además de lo que es el guía automático para poder abarcar, diríamos, el ancho de la plataforma justo y no tener que estar dejando chanchos, como se llaman, o dejando espacios, poder trabajar con precisión. Luego tenemos también la posibilidad, y no es solamente en la cosecha, sino también en los tractores y aplicación, una herramienta muy valiosa que es la conexión remota al monitor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar a 500 kilómetros donde se está realizando la actividad, pero nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos desde el celular y desde la tablet o desde una computadora al monitor de forma remota y ver lo que está viendo el operador en la máquina. Entonces es una información muy valiosa, ya sea del lado del concesionario para dar soporte, como del lado del cliente si quiere ir viendo las actividades que se van realizando. Luego tenemos la otra plataforma importante que está vinculada a lo que se llama el centro de operaciones, que algo nombramos hoy y luego Manuel nos va a contar, cómo podemos observar distintas información, ya sea la parte técnica del equipo y el seguimiento, y volvemos a repetir la importancia de recopilar información y documentación de la cosecha. Y esto es todo, porque nosotros tenemos que tener bien calibrado, bien aplicado todos los sensores y calibrado lo que es sensor de balanza, humedad en el equipo, para poder hacer un buen mapeo que es el resultado de todas las actividades o todos los ciclos anteriores. Entonces, si nosotros somos capaces de tener información de documentación, pulverización, siembra y cosecha, luego nosotros podemos analizar esa información y poder detectar puntos a mejorar o detectar el valor donde corregir actividades. Y esto, lo que es la solución de picado, es muy similar a lo que es cosechas, donde en esto podemos anexar que tiene sistema de cámaras para ir detectando el llenado del carro, ¿no es cierto? Y la corrección. Sabemos que es una tarea en la cual
el picado si para, pierde mucho, diríamos, a la hora de trabajar. Entonces, acá más que nada están muy vinculados al seguimiento y el monitoreo de estos equipos. Un apartado importante que quizás no está mencionado acá, pero lo que es el picado tiene la posibilidad de anexar un accesorio que se llama sensor Haber-Lab, que permite medir materia orgánica, lo que es humedad y entre otros, que es muy importante para luego poder saber, diríamos, cada uno de esos porcentajes y poder trabajar en lo que es la preparación para luego dar de comida al ganado. Entonces, eso también no quería dejar de comentarlo para que sepa que está y se puede trabajar no solamente desde el equipo, sino también se puede hacer como escritorio y como un mini laboratorio, por así mencionarlo. Igual que la cosecha, la importancia de poder documentar ese picado o esa cosecha de picado. Viendo esto y llegando a la parte final de lo que es esta primera etapa, tenemos un resumen de lo que vimos hasta ahora y cómo todo lo que fuimos mencionando hasta llegar a cada uno de los resúmenes de las etapas nos va a permitir o nos va a abrir el paso para lo que sigue. Ahora es nuevamente un video introductorio para dar pie a lo que es ya la herramienta del centro de operaciones y el seguimiento. Esto va a estar más relacionado a lo que es la parte técnica y cómo es la importancia, donde Manuel nos va a estar contando, para luego, después del recreo, podamos ver ya de lleno toda la parte agronómica. Pero para llegar a esa parte, por eso fue necesario explicar cómo se aplica justamente la precisión en la tecnología, en los equipos y en las tareas, para luego poder sustentarnos y demostrar todo lo que sigue en la presentación. Bien, viendo este video que un poco resumen todo lo que fuimos comentando y toda la importancia de la tecnología, damos inicio a la parte de Emanuel. Emanuel es nuestro operador del centro de operaciones y es el encargado de llevar la parte de seguimiento de los equipos en la parte técnica. Así que ahora le cedo el paso a Emanuel para que nos cuente cómo es cada actividad que se realiza dentro del centro de operaciones y estas tecnologías. Bueno, ante todo, buenas noches. Agradecer el espacio a los chicos y a la facultad. Bueno, mi función en la parte del centro de operaciones es monitorizar los equipos, esa cierta información técnica que los equipos nos vienen brindando, nos da la posibilidad de conocer o saber el estado o el uso, cómo lo venimos usando, porque atrás de toda la documentación, de atrás de todo el proceso en sí, de una buena gestión de datos, hay un proceso técnico, que es el que nosotros brindamos para garantizar la calidad de datos. Este centro de operaciones lo que tiene son muchas herramientas y aplicaciones que nos llevan a una buena gestión de datos para después volcarlo en una buena decisión agronómica. Tiene muchas aplicaciones, en el caso de JD-Link, nos da el acceso a los códigos. Cuando tenemos un problema técnico, la máquina nos informa, informándonos, diciéndonos qué problema tiene. Nos dice un código, un DTC, donde el operador del centro de operaciones sabe cuál puede ser el problema en el cual está sufriendo el equipo.
como así también muchas aplicaciones que nos llevan a estar totalmente conectados. Conectar la parte técnica y conectar la parte agronómica. Acá hay que tener en cuenta que tiene que funcionar todo de la mano para que tanto lo técnico como lo agronómico den un buen resultado. Este es, como así decirlo, nuestra plataforma. Acá hay datos hay una vista de la cantidad de máquinas, en este momento son más, pero bueno, para que ustedes tengan una idea, las distancias en las cuales el concesionario da soporte o solución, ya sea de forma remota o con un servicio técnico. Lo que nos facilita la conectividad es que, como explicaba Matías, el tema de un piloto automático, años atrás, cuando había una falla, el cliente te tenía que explicar qué falla había y muchas veces no era muy claro. Hoy, con este módulo MTG, que es el encargado de darnos tanto la parte técnica como agronómica, nos da la posibilidad de acceder a la máquina, como hablaba hoy Matías, de entrar al monitor y poder ver el problema. Ya sea para darle soporte en alguna calibración, como así también para ver el problema y hacer un prediagnóstico. Nosotros, al conectarnos al monitor y en previa comunicación telefónica con el cliente, podemos saber por dónde proviene la falla. Acá tenemos el caso de una cosechadora, justamente cerca del concesionario, que está conectada y podemos ver que nos indica el combustible, el acceso remoto al monitor, podemos enviar archivos que ahora los chicos de la parte agronómica se lo van a comentar bien. Esto nos da el indicio de dónde está la máquina y también nos va a informar cómo nosotros venimos usando la máquina. Por ejemplo, en caso de que haya una alarma o una falla en un sensor, nos dice, bueno, el código, cuál es el problema, nos dice la latitud y la longitud, y principalmente nos dice cuál es la falla, cuál es el problema y qué tipo de severidad, en este caso sería alta, diciéndonos que, bueno, nosotros al hacer el diagnóstico podemos saber o es un error técnico o es un mal uso generado por el operador. También podemos analizar el uso, como hablábamos hoy, porque acá, como se hablaba del corte por sección muy importante para reducir costos, también es importante dar un buen uso a la unidad, que es, por ejemplo, en este caso, ver el tiempo en ralentí, que sería la máquina regulando. Muchas veces el operador deja la máquina regulando, lo que genera un gasto de combustible muchas veces innecesario. En este caso tenemos un 23% en ralentí, con un transporte a un 10%. Tenemos que tener en cuenta que tanto el transporte como el ralentí tendrían que tener casi la misma lectura, o sea, si tratar de manejar la máquina disminuir el tiempo en ralentí. Principalmente lo que nos lleva ese tiempo en ralentí es a un consumo de combustible muchas veces indeseado. Cada dato que la máquina nos va informando, nos va diciendo, nosotros vamos teniendo un historial. Este historial nos da la posibilidad de saber consumos, temperaturas, perfil de potencia, el perfil de potencia del motor, que es un factor importante para saber cómo el operador usa la máquina, es decir, la exigencia que le da a la máquina. También, como así, los consumos. En realidad, o sea, juntando todos estos datos, podemos saber qué tan productiva es la máquina con referencia a los costos. Este centro de operaciones, el soporte que damos es para optimizar la máquina, monitorear y ser un soporte proactivo, simplificar la gestión de la información. Nosotros podemos también solucionar problemas enviando actualizaciones remotas a la unidad y así poder muchas veces solucionar problemas complejos. También se puede planificar las operaciones. El cliente tiene que, o sea, hablar con lo que es comunicarse con el centro de operaciones, amigarse, donde él descubre todas las herramientas que tiene para poder así hacer una planificación anual.
También tenemos la opción del diagnóstico remoto, como lo comentábamos hoy, de acceder al monitor, saber qué le pasa a la máquina y así dar una solución muchas veces de forma telefónica. Reducir los costos operativos. Cuando uno empieza a analizar esos datos arrojados por la unidad, nos lleva a tomar una decisión. Todo lo que se mide se puede ver y se pasan resultados. Esos resultados arrojan un número que muchas veces puede ser el que no esperamos. Para muchos casos es una sorpresa ver que en una campaña de soja una máquina está 100 horas regulando. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero y en qué? Bueno, están las lecturas para saber a dónde estuvo o por qué estuvo tanto tiempo regulando. También tenemos la opción de mantenimiento preventivo, que es decirle al cliente 50 horas antes que tiene que realizar los servicios a la máquina. El cliente ya puede planificar entre 4 y 5 días antes que la máquina le va a tener que realizar el servicio. Ya el cliente esto es un servicio proactivo también, porque le vas diciendo, mira, hay que hacerle el servicio a la máquina, y bueno, el cliente o llama al servicio o muchas veces lo realiza él. Y el aumento de la productividad. Todo esto acá nos lleva que al medir los gastos, también somos más productivos, porque cuando uno ve un informe técnico, dice, ¿por qué hay tanto tiempo? ¿Por qué hay tanto consumo? Y bueno, llevar una tendencia a disminuir esos gastos. Por ejemplo, lo que hablaba Matías hoy, de todo lo que es la parte de pilotos y cómo tenemos montado nosotros el centro de monitoreo. Acá están casi la mayoría de las soluciones que nosotros brindamos, como lo venía comentando hoy, diagnóstico, asistencia telefónica, monitoreo del equipo. Este soporte está quizás muy, muy ligado a la productividad, porque le brindamos al cliente la solución cuando tiene el problema y tratar de que no pare la máquina, que siga funcionando. También ese seguimiento que le damos, lo ayudamos a que tenga el equipo en condiciones y bien calibrado, en el caso de una cosechadora, para que mapee como corresponde, para que dé datos realmente verdaderos, y como así también darle ese informe, darle ese punto de vista que tiene el concesionario para que pueda mejorar sus operaciones. Bueno, habiendo concluido la primera parte, no sé, Fran, si abrimos el espacio para algunas consultas, vos me habilitarás, y si no, tomamos todo 5 minutos de recreo y hacemos el pase para la segunda parte, que habla más y se enfoca más en la parte agronómica y todas las beneficios y herramientas que se pueden utilizar y aplicar. Sí, Mati, vamos a mirar las preguntas del chat y vamos contestando mientras hacemos este break. Bien. Ahí veo que Fernando hoy comentó, poseen margen de error en terreno desprolijo, es decir, con alturas y bajadas pronunciadas en su margen de error, ya que no es lo mismo ir a una velocidad en terreno plano que en un terreno desproporcional, como por ejemplo predios con curva de nivel. Al reducir y aumentar la velocidad, ¿no cambia su precisión? Fernando, con respecto a tu pregunta, estas líneas de guiado o esta precisión, por así decirlo, que uno aplica en los equipos, están, diríamos, o tenés, vamos a decir la palabra, tenés que llevar a cabo una calibración. Esta calibración vos la vas a hacer, depende de las condiciones de trabajo tuyas. Entonces, vos me decís, en un lugar plano, ¿no es cierto?, nuestra calibración en cuanto, vamos a dar un ejemplo de pulverización, va a ser de tal y tal velocidad, con tal y tal caudal, a este ritmo. Bueno, en línea guiado. Luego, cuando es, no sé, en lugares donde hay curvas de niveles o hay pendientes, bueno, ahí cambia la historia. Ahí hay que hacer la calibración inicial
frente a esas condiciones y tener presente, quizás no lo mencioné, pero hago aclaración, que no es que existe solamente la línea de guiado recta, sino tenemos distintas alternativas. Dentro de ella es justamente la línea curva o la línea de guiado adaptable. Entonces uno puede hacer seguimiento de distintas pendientes o de distintas curvas de niveles que suele haber en los campos, y de esa manera poder lograr la precisión que uno requiere. ¿Mm? Bien. Dante. El acceso a la información remota, ¿cómo se envía desde el monitor de la máquina? ¿Funciona con algún chip? ¿Cómo es? Depende de la señal de la zona. Bien, Dante. Primero, los equipos tienen que estar preparados, como mencionaba Emanuel, con un módulo que se llama MTG. Por lo general, los equipos nuevos que se venden ya vienen preparados con eso. Y luego lo que uno necesita es una activación, que es lo que te permite tanto enviar información como recibir de forma inalámbrica. Y sí depende de la señal que tenga en ese lote. A modo de referencia, como por ahí nosotros le decimos a los clientes, si en el campo vos estás y por ahí te manda una señal, viste, cuando vos mandas un WhatsApp que te hace el primer tilde, como que te envía el mensaje, ahí es como que la referencia para que está conectada a la máquina, dado que tiene por ahí este módulo como una señal de alta ganancia o es más fuerte que el celular. Facundo, ¿se podría usar esta tecnología en zonas que no estén cerca a una sucursal? Por ejemplo, en Misiones. Sí, correcto. Vos podés encontrarte en cualquier zona que mientras estés cubierto, como por ahí mencionaba Dante, estés cubierto con señal, diríamos, telefónica. Estos módulos trabajan en 3 compañías que son por ahí las más conocidas, Claro, Personal y Movistar. No sé si ahora estará saliendo algún otro enlace, pero trabaja, titubea entre esas 3, y con esta activación, si vos tenés esa señal, podés trabajar en cualquier zona y hacer esta conexión y todo lo que estuvimos explicando. Gabriel, ITEP Pro, ¿para qué tractor específico se puede utilizar? Bien, lo que es el sistema de automatización en cabeceras o de los implementos son para una serie de tractores en el cual ya vienen preparados, por así decirlo, electrohidráulicamente. Es decir, son una serie o una gama de tractores, por ahí conocidos como la serie R, la que permite o tiene ya integrado, diríamos, todo el sistema para poder trabajar con esta activación o este sistema de ITEP Pro. Gaby, mira, en Argentina, por lo que tengo entendido, no entró esa serie o no está esa serie. Si algún compañero está que me puede aclarar, pero no está presente. Pero siempre que sea serie R, yo tenía entendido en Argentina, por ejemplo, los 7 y 8R está funcionando. Lo que hubiese que buscar es en el manual o en la descripción técnica, a ver si tienen este sistema de electrohidráulico. Franco, el RTK móvil no podría usarse reemplazando SF3 cambiando un lugar la base. Bien, acá para hacer una diferencia, vos cuando tenés trabajando la señal gratuita que decíamos hoy que era la SF1 y la señal RTK, la señal SF1 y la señal SF3, vos trabajás con precisión en distintos lugares, es decir, a cualquier lugar que vos vayas tenés esa precisión. ¿Cuál es la diferencia con el RTK? Que vos podés trabajar a esa redonda de 19 kilómetros, depende de dónde vos colocás una base, que es la repetidora que nosotros llamamos, para poder trabajar con esa precisión de la RTK. Entonces, podrás observar que la SF3 estaba muy cerca de la precisión de RTK, en lo que es la antena 6000, pero uno
vos podés utilizarla en cualquier lugar, o si vos tenés una flota que se mueve de norte a sur o de sur a norte, vos podés trabajar con esa precisión siempre. En cambio, la RTK, vos trabajás frente a una estación fija, que siempre está ahí, o bien podés mudar o trabajar con lo que se llama los trípodes, que también te permitiría trabajar con RTK, pero ahí hay que tener un cuidado que si vos haces actividad es solamente para trabajar la actividad en ese momento y no te va a guardar o no conserva la esencia en sí de la RTK, que es guardar la misma línea de guiado, por así decirlo, o vulgarmente decir, si yo pasé hoy con el tractor por un lugar y tiré esta línea de guiado, si yo tengo la RTK estación fija, yo sé que eso al año siguiente o cuando vaya en otro momento va a estar en el mismo lugar. En cambio, con lo otro no tendrías esta posibilidad, tendrías que ser muy preciso a la hora de poder ubicar ese trípode y siempre meterlo en el mismo lugar. Fran, no sé si queda alguna otra pregunta. Si no, vamos haciendo el pase a Emanuel y a Fabiola, si te parece. No, no hay más dudas. Sí, vamos a darle el pase nomás. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Emma, ¿estás para compartir la pantalla? Mati, ahí se ve. Ahí compartila, a ver. Compartila, a ver. Ahí está Emma. Ahí está Emma. Con la presentación. Mientras Emma llega a la presentación de inicio, en esta segunda parte va a estar contando un poco lo que es la herramienta en esta plataforma del Centro de Operaciones, que hoy Emanuel comentaba en lo que es la parte técnica. Bueno, ahora Emanuel, que es nuestro asesor agronómico, nos va a estar comentando las distintas herramientas y la distinta importancia que fuimos mencionando que tiene esto para poder ser óptimo y justamente reducir costos y aumentar la productividad en el campo aplicando toda esta precisión. Así que Emma, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar hablando con respecto a la parte de aplicaciones y plataforma digital, en el cual contamos con Connect Mobile, que es una aplicación que trabaja con una tableta y sirve para hacer los ajustes necesarios de modo remoto hacia el equipo que está trabajando en tiempo real, ya sea en pulverización, en siembra, en cosecha o en picado. Otra de las aplicaciones que se usa mucho y es una de las más comunes, haciendo referencia a una aplicación telefónica, es My Operation, que es una aplicación propiamente dicha utilizada en teléfonos y sirve para visualizar al instante todas las máquinas que están conectadas bajo el mismo sistema de centro de operaciones. Lo bueno también que tiene esta aplicación es que te puedes conectar desde el teléfono vía remoto a las máquinas que cuentan con módulo de MTG
para poder así lograr entrar al monitor del operario. Centro de operaciones ya es la plataforma de escritorio de John Deere y es una de las plataformas que hasta me puedo atrever a decir que es la única plataforma que permite combinar dos pilares fundamentales en lo que es el mundo John Deere, que es por un lado la parte técnica, por medio de JD-Link, que te avisa el estado de salud de la máquina, como lo comentaba anteriormente Emanuel, y por otro lado, trabajar con lo que es la parte agronómica, en el cual podemos visualizar mapas, ya sea de cosecha, de siembra, de pulverización, y poder ayudar a tomar las decisiones para poder trabajar con lo mismo y lograr así también exportar esa información, ya sea a un software externo para generar algún archivo o bien enviárselos a las máquinas. Las APIs son un conjunto de aplicaciones desarrollado por terceros que interactúan con centro de operaciones y ayudan a brindar un servicio al productor a la hora de toma de decisiones, como por ejemplo aplicaciones que brindan imágenes satelitales y demás. Adentrándonos en lo que es centro de operaciones, yo básicamente acá voy a hablar de las aplicaciones que mencioné anteriormente, voy a hablar de centro de operaciones, que es la plataforma de escritorio de John Deere, y la aplicación telefónica MyOperation. Con lo que respecta a centro de operaciones, acá contamos con el menú inicial. Cada vez que nosotros ingresamos a centro de operaciones, vemos esta pantalla principal, en el cual se ve el nombre de usuario, la organización, y en el panel izquierdo, en el extremo izquierdo superior, contamos con la barra del menú de herramientas, que van desde herramientas que están dentro de la misma plataforma, que analizan tanto la parte técnica como herramientas para visualizar y trabajar en la parte agronómica. Más abajo, logramos ver acá los equipos que están conectados dentro del ecosistema de centro de operaciones. Lo que tiene de bueno es que nosotros podemos tener conectadas tantas máquinas como deseamos, dado que centro de operaciones, como mostraba Emanuel en un momento en el mapa, visualiza todas las máquinas que están conectadas y nos puede ayudar a tomar decisiones. Y a su vez podemos visualizar también todo lo que es los lotes y el sistema mismo que ayuda a poder identificar tres tipos de labores. Los que están con contorno verde hacen referencia a un lote de siembra, o sea que tiene cargada una documentación de siembra. Los contornos que están en color celeste hacen referencia a lotes de aplicación o fertilización, y los lotes anaranjados o rojos hacen referencia a lotes de cosecha. Si nosotros hacemos clic sobre un determinado lote que tengamos cargado en la plataforma, nos va a llevar a visualizar un parámetro general, como ser, por ejemplo, el nombre del cliente granja campo, la superficie del lote en hectáreas, el tipo de cultivo y el labor que se realizó. Debajo cuenta con una serie de herramientas. Uno es de información del lote. Este es para visualizar el mapeo del mismo. Este te va a dirigir hacia dónde está el lote con respecto a tu punto de referencia.
y este acá te va a ayudar a visualizar líneas de guiados y configuraciones, al igual que este acá. Nosotros adentrando en este icono, abrimos el analizador de campo, en el cual, acá por ejemplo, a simple vista, ya nos abre el lote de un mapeo de cosecha y podemos visualizar la leyenda en base a rindes por color. Es decir, el rinde que nosotros vemos en colores hace referencia a la zona en la que rindió. Por ejemplo, 13,87 toneladas representa el 8% del total del lote. Acá no tenemos nada, pero si hacemos clic sobre cada ambiente, el sistema nos filtra por color. Bueno, acá tenemos a modo de resumen o de información los datos agronómicos, como ser el peso seco total, el promedio del peso seco, la humedad promedio y la velocidad promedio y la superficie trabajada. A su vez también tenemos acá la información histórica del lote. Si bien se mencionaba en un momento, cuando los chicos empezaron la charla, que es importante saber recolectar esa información, lo bueno es que también hay que saber ordenarla. Por ejemplo, es importante mantener los lotes de campañas anteriores para así ir armando una información histórica y ayudar a la toma de decisiones. Dentro del rendimiento, dentro de la capa de cosecha, podemos ver diferentes mapas, capas, para decirlo así, de rendimiento seco, de contorno de rendimiento, de peso húmedo, de humedad y velocidad de cosecha. También podemos comparar una capa con la otra. Por ejemplo, acá hemos seleccionado el mapeo de siembra con la capa de dosis tal como se aplicó versus el lote de cosecha, expresado en rendimiento seco. Acá nos expresa, como les mencionaba anteriormente, el rendimiento seco por ambiente, y acá nos expresa la densidad de semilla por ambiente. Bueno, acá vemos un resumen general de un lote, de cómo visualizar y qué es lo que qué información brinda un lote de siembra. Por ejemplo, que te tire un promedio de 86.531 semillas por hectárea a una superficie de 37,89 hectáreas y a un total sembrado de semillas por lote total de 3.279.000 semillas. Eso, para que lo tengan en cuenta, lo hace, está tomado con una sembradora John Deere. Es por eso por ahí que Matías les mostraba en su momento la parte del ExactEmerge. El sistema es tan preciso que te cuenta hasta la cantidad de semillas por hectárea o por total sembrado. Acá entramos ya a comparar, por ejemplo, un lote de siembra, que se ve acá a la izquierda, el panel número 1, versus un lote de elevación o altimetría, en el cual también a nosotros nos ayuda a identificar las zonas del lote que son más potenciales que otras. Acá también tenemos un ejemplo de una prescripción. El primer panel hace referencia a una prescripción en el cual hay más de 18 ambientes versus la calidad de siembra, o sea, lo que la máquina hizo en base a lo que se le planificó. Y es acá donde llegamos y mostramos la exactitud de la máquina. Fíjense ustedes que la calidad de trabajo, la calidad deseada, que fue la prescripción versus aplicada, representa un 98,51%. Esa es la efectividad que tuvo el equipo sembrador John Deere con respecto a la dosis que uno le planificó por medio de una prescripción.
Finalmente, podemos armar reportes para poder tener un archivo externo del trabajo realizado. O bien, podemos agarrar, seleccionar el lote y exportarlo en formato JAI y así lograr descargarlo o a su dispositivo o bien compartirlo a algún socio que esté dentro de la organización. Porque, para que sepan ustedes, no solamente se trabaja con centros de operaciones, los dueños de los equipos, sino que también se agregan asesores estratégicos, como ser ingenieros agrónomos, asesores agronómicos y gente que ayudan a que este ecosistema funcione y puedan aportar de sus conocimientos siempre y cuando el dueño de la cuenta de centros de operaciones le dé acceso a los mismos. Esto fue el primer pilar, el nombre en su principio, y ahora vamos a hablar algo muy básico nomás, que podemos visualizar en lo que es la aplicación. La aplicación My Operation, vemos en la pantalla de inicio, cuando nosotros abrimos la aplicación, el sistema nos detecta dentro de la organización seleccionada cuál fue el último trabajo que se realizó. Y nos tira ciertos parámetros del lote como el porcentaje de humedad, el rendimiento promedio, algo muy similar y prácticamente igual, para decirlo así, como visualizábamos recién en el analizador de campo de la aplicación de escritorio. La segunda captura hace referencia a los códigos de diagnóstico, a las notificaciones expresadas en código de diagnóstico, que son los que generalmente Emma habló anteriormente, y ayuda a detectar ciertos problemas. La tercera captura hace referencia a la pantalla general, donde visualizamos todo lo que sea lotes y equipos cargados dentro de la organización. A su vez, la pantalla de mapa también sirve, nosotros lo usamos mucho en este caso, para usar marcadores dentro de un lote. Esos marcadores pueden hacer referencia a varios factores. Por ejemplo, recuerdo que esta marca que habíamos hecho acá hacía referencia a lo que es una dosis de testigo de siembra a dosis fija. Los marcadores de acá abajo hacían referencia a que esa parte del lote estaba arrastrado, o sea, también habían pasado rastra, por lo cual también nos sirve a que tengamos referencia de esa zona y a la hora de cosechar podamos ver cómo repercute en lo que es rinde, por ejemplo. Bueno, acá se ve el lote cosechado, expresado en mapeo, en rinde. Acá vemos en la parte de campos, vemos una lista de todos los campos que están cargados dentro de la organización, y haciendo clic en alguno de ellos nos tira la información histórica del mismo lote. Y finalmente, la aplicación tiene la forma también de poder ubicarte a dónde estás, o mejor dicho, para saber a dónde está ubicado ese campo. Tocábamos en este icono, que es básicamente el Google Maps, y nos lleva, nos marca el camino para llegar hasta el lote. No solamente usamos este método para identificar los campos, sino que también lo usamos muchas veces para ir a ubicar las máquinas, porque por ahí nos pueden dar referencia a dónde está trabajando la máquina, pero uno no sabe cómo llegar, más cuando son zonas que uno no conoce. Entonces nosotros le tiramos la ubicación de la máquina y por medio de Google nos lleva a dónde está el equipo. Bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles, y ya le dejo el paso mío a Fabiola. Hola, buenas noches. Fabín,
Sí. Ahí vos vas a compartir la pantalla. Sí. Bueno. Puse. Para. Ahí vimos que hay un par de preguntas, la vamos a dejar ahora cuando termine Fabi de comentar, que un poco engloba también todas las preguntas que por ahí fueron surgiendo. Y en esta segunda parte, Fabi nos va a comentar quizás la parte donde se obtienen resultados de toda esta cadena de enlace que fuimos explicando desde el inicio, hasta la parte donde Emanuel nos explicó la utilización de cada una de las herramientas. Entonces, lo que Emma nos explicó, cómo se fue trabajando, cómo se fue utilizando, bueno, Fabio ahora nos va a ir respaldando con la parte de resultados. ¿Ahí ustedes ven la pantalla o no? Sí, sí, Fabi, se ve. Tuvieras que poner la presentación. Bien. Para. ¿De dónde? ¿Del escritorio? Ahí, claro, ponete el PowerPoint, ¿vos lo tenés a mano? Sí. Bueno, ya poné presentación del PowerPoint nada más y ya. Oh, lo tenía abierto acá. ¿Dónde lo puedo compartir de otro lado? Perdón. ¿O no me lo podés compartir vos? Yo te lo comparto, Fabi, te voy pasando. Dale, me lo vas pasando, perdón. No pasa. Ahí está. Bueno. Bueno, buenas noches. Yo un poco les voy a llevar a la vida real todos los equipos que presentaron mis compañeros, la forma de recopilar información, de organizarla. Los voy a llevar a la vida diaria, a cómo lo utilizamos. Como ven, hay unos equipos espectaculares que se puede trabajar con muchísima precisión, de forma se puede almacenar esa información, se puede ver información del momento, histórica, todo concluye en un solo factor, que es tener criterio para poder aplicar toda esa información. En la actualidad nosotros estamos trabajando con la aplicación de los insumos variables. ¿Para qué me puede servir aplicar un insumo de forma variable? Bueno, se está buscando en la actividad continuamente poder maximizar la producción y minimizar los costos lo máximo que se pueda. Entonces, precisando en cada etapa de todo este proceso de agricultura, se logran márgenes cada vez mayores. Ahí, Mati, pasame. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto de hacer algo variable, una aplicación variable, ya sea de semilla, de arrancador, de fertilizante? Eso quiere decir que yo voy a potenciar más la zona donde, por ejemplo, aquella zona que tenga mayor índice de productividad, y voy a aplicar otra dosis de mi insumo en aquella que, por ejemplo, tenga un grado de erosión alto. Vamos a suponer que tengo un terreno en cero y lo tengo que conocer, porque a simple vista a veces sí, se ve un bajo, o se ve... o se ve que pasa un canal, cosas físicas, vamos a decir, o a nivel macro, pero hay veces que me encuentro con una alfombra, un campo re prolijo, y yo no puedo especular nada así a simple vista. Bueno, por lo tanto, volveme una, Mati. Yo voy a tener que utilizar distintas herramientas. Acá a la izquierda se ve una sonda Veris, un tipo Veris, en realidad es la marca, pero es una sonda de arrastre. Se puede graduar la profundidad para que lea a nivel superficial de 30, de 60, hasta algunos modelos vienen de 90 centímetros. Y yo, con el software que trae el equipo,
al pasarla por el campo, al escanear el campo, puedo determinar un parámetro. Hay modelos que traen más parámetros de lectura que otros, pero el más conocido que se mide es la conductividad eléctrica. Entonces hago un relevamiento de esa información a lo largo de todo el campo. Otro equipo que se ve a la derecha es una sonda sin contacto, se llama, la marca comercial es esa, pero hay otras también en el mercado, y que miden, esta es muy conocida porque mide materia orgánica y parámetros como nitrógeno, fósforo, indirectamente. En la próxima diapo vamos a ver también que se puede contar con imágenes satelitales o con drones o aviones, o sea que no están tripulados, pero todo sirve para captar imágenes de un terreno. Con esa imagen se forman mapas, y según el parámetro que yo puedo fijarle, puedo armar distintas zonas. Pasan la próxima, Mati. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen satelital. A la derecha se ve ese color verde, sería porque yo le fijé que me filtre por un índice verde, que es el NDVI, y si yo le hago rangos, le fijo, que esto también lo trae el mismo software, puedo armar como esas manchas, son unos ambientes. Entonces, cada zona de esas comparte el mismo valor de parámetro. Entonces, hasta el momento vimos sondas, sea de arrastro, sin contacto, o imágenes satelitales, drones, aviones, todo eso me hace un relevamiento de algún parámetro que le fije al campo. Y en la próxima vamos a ver una capa. Yo con eso tengo una capa de un dato. Vamos a suponer, la capa verde, medí índice verde, lo guardo a ese mapa. Después hago, puede ser con la misma sonda o con otra, leo conductividad eléctrica, con otro nivel de azufre, con otra, y así voy juntando mapas, voy juntando información de mi lote. Esto puedo superponer y formar, por ejemplo, medir índices de productividad, distintas capas por distintos años, y después puedo hacer un mapa promedio, un mapa resumen de eso, o bien puedo superponer distintas capas de distintos parámetros. Y en la próxima vemos, por ejemplo, que con eso se logra, Mati, pasa a la próxima, se logra determinar lo que se llama zona o ambiente. Son esos colores que se ven a la izquierda. Esta es la aplicación que usamos en el centro de operaciones, y se ven todos esos manchitas de colores. Creo que mi compañero dijo hay como 17, esto es un ejemplo de la siembra de maíz. Y bueno, y como experimentalmente decíamos, tenemos que probar, porque tampoco sé si la máquina puede hacer el cambio, vamos a suponer sembrando, tan pronto de un área hacia la otra. Entonces lo que hicimos nosotros es achicamos los rangos, que sería la imagen derecha, hicimos 7 zonas, de las 14, 7 zonas. Y después le atribuimos una dosificación. ¿Qué dosis o qué valores abarque cada zona? Eso siempre lo hablamos en conjunto con el ingeniero agrónomo. Y en la próxima diapositiva vemos que, Mati, pásame la próxima. Esto es un caso real, si recuerdan, más o menos fueron una de las imágenes que pasó Emma. Esto es un lote de un cliente. Entonces, pasaron, en este caso fue sonda con contacto, marcó todo, hizo ese relevamiento, ese escaneado, y marcó todos esos ambientes. Entonces dijimos, bueno, vamos a achicar el rango. ¿Y cuánto siembra? Estuvimos entonces reunidos con el ingeniero agrónomo, y él dijo, bueno, yo generalmente trabajamos entre las 23.500 y las 92.000 semillas. Entonces diseñamos ese rango. Además,
en lugares que teníamos dudas, también planteamos un muestreo dirigido, qué sé yo, donde veíamos algún bajo, una zona esa violeta oscura que se ve a la izquierda, también dijimos, bueno, vamos a ver ahí qué pasa para tener más información. Ese muestreo, recalco que tiene que ser dirigido, porque imagínense, este campo era chico, pero en una extensión de 3.000 hectáreas no podés salir a muestrear al voleo, sino que tenés que tener cierto criterio. Entonces, más información yo tenga, voy a ir a las zonas puntuales de interés para juntar información que sea representativa en esa población de muestreo, ¿no? Bueno, entonces, achicamos las zonas, y además, si observan, hay como una línea naranja en la imagen de la derecha, que atraviesa todos los ambientes. Esa franja es una franja testigo. Conocemos a dónde está ubicada, o sea, su georreferenciación y la dosis, una dosis fija con que se hizo. Esto nos sirve para ver si la semilla crece o no crece esa dosis, y para poder comparar fija con variable, que es lo que estamos intentando en estas demostraciones que hacemos con el equipo. Bien, entonces una cosa es lo que se prescribe, lo que se desea a nivel informático, sería el gráfico de la prescripción izquierda, el mapa, y otra es lo que técnicamente es factible de realizar. Hasta ahora la maquinaria es fiel, pero bueno, estamos probando de a poco, le vamos aumentando cada vez más zonas para ver cuánto podemos copiar a la prescripción a nivel informático. Pasame, Mati, la próxima. Bueno, nosotros hicimos en esta demostración, hicimos siembra variable, pusimos arrancador a dosis fija, y después se fertilizó, variable también. Esta fertilización se hizo en 2 etapas, siempre bajo el mismo criterio que vino trabajando el ingeniero agrónomo con las dosis que nos proponía. Y bueno, y a la derecha se observa el mapa de rinde. Si nosotros podríamos superponer todos estos mapitas, vemos que en este lote, en el lote 1, en la zona donde hubo mayor dosis de siembra y mayor dosis de fertilización, fue lo que se ve ahora en el mapa derecho, corresponde a esas zonas verdes, donde es el mayor porcentaje de rinde. Y en las zonas donde se aplicó menos serían esas zonas naranjas o más bien rojas. Entonces en la próxima, si nosotros a esto podemos ponerle números, analizarlo, ¿qué es lo que me quiere decir esta información? Para este lote 1 vemos que el total que se gastó, o sea, de egreso en semilla, en arrancador, en fertilizante, fue mayor haciendo dosis variable, que es la columnita amarilla a la izquierda, fue mayor en variable con respecto a fija, pero el ingreso, o sea, lo que se obtuvo mejor rinde, es en la cosecha de variable. Gasté más, pero obtengo mayor beneficio. Por lo tanto, en las columnas donde comparo el margen, obtengo mayor margen, o sea, mayor ganancia, haciendo esta aplicación variable. Entonces dijimos, bueno, acá está, exacto lo que queremos ver, si se saca más ventaja haciendo variable. Pasame la próxima diapositiva. Cuando agarramos otro lote del mismo dueño, se hizo la prescripción también con sonda de arrastre, se hizo un testigo, que lo vemos a la derecha, que intervenga o que pase por todos los ambientes distintos. También lo acotamos según el criterio del ingeniero agrónomo venía trabajando. Pasame la próxima. Se fertilizó también a dosis variable, y vemos que no ocurre lo mismo que en el lote anterior. O sea, no vemos esas manchas bien concretas si yo superpondría todos los mapas. Veo como algo más homogéneo en la cosecha.
Entonces dijimos, ¿cómo? Si estamos trabajando de la misma forma y aplicamos los mismos criterios, el mismo día se hizo todo, y bueno, entonces una explicación que se le puede poner o entender esto con números, en la próxima diapo, vemos que, fíjense ya, el gasto con variable sigue siendo mayor que con fija, igual que en el lote anterior, pero acá el ingreso que obtengo por la cosecha es mayor si yo hubiese hecho el terreno sembrado y fertilizado todo a dosis fija, por lo cual el margen a dosis fija es mayor que a variable, por lo cual el resultado de un lote me da distinto que del otro. En el primero, en el lote 1, me convenía hacerlo a dosis variable, y en el lote 2 me conviene hacerlo a dosis fija. Entonces, en la próxima diapositiva, dijimos, a ver, miren la distancia, están más o menos 700 metros, ambos lotes. Entonces, así a nivel macroscópico, bueno, uno puede considerar la cantidad de lluvia que reciben los dos lotes es la misma. El viento es el mismo. Las condiciones altimétricas también las determinamos, no hay variación. Cuestión, se trabajaron el mismo día con el mismo criterio. Sin embargo, estamos teniendo resultados distintos. Nosotros estamos probando, haciendo demostraciones y aprendiendo también de esto, pero atribuimos esta diferencia en los resultados a las propiedades químicas y físicas del suelo. Por más que disten en metros ambos terrenos, no tienen el mismo pH, la misma carga orgánica, la misma concentración de carbonatos, de sulfatos y de conductividad eléctrica. Nosotros acá solo para hacer las prescripciones medimos este último parámetro que aparece acá, que es el de conductividad eléctrica. Pero también se podría inferir que hay distintas propiedades químicas entre estos dos lotes. Lo mismo pase en las propiedades físicas de ese suelo. Un lote, el de la flecha, en uno de los extremos se ve como esa erosión en una esquina, en la base de la flecha, no tendría la misma textura, densidad, porosidad. Toda esa suma de factores va haciendo que se obtengan resultados distintos. Nosotros lo que sí podemos decir es que en el lote 1, en el triángulo, la prescripción que se diseñó se ajustó más a la potencialidad de ese campo, a la potencialidad de la semilla, a que rinda más. Y la prescripción diseñada para el lote 2 no dio el mismo resultado. Entonces, lo que nosotros tendríamos que seguir haciendo es, en base a esa prescripción, ir juntando información y volver a corregir ciertos parámetros y fijando otros para adaptarla a las condiciones de ese lote y poder sacarle también el mejor rinde, en este caso a la flecha. Bueno, si se ponen a ver información, maquinaria, hay de todo, alta tecnología disponible. La información también se la puede obtener. El tema está en el criterio y saber aplicar toda esa información en el momento justo y en el lugar justo. No sé si tienen alguna duda. Mati, ¿me escuchan? Hola, sí, hay algunas preguntas en el chat. Sí. Bien, no sé en dónde quedaron.
Eh, ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Escucho? Los chicos tuvieron un problemita con internet, ya se van a estar reconectando. Ah, bien. Entonces Si leo las querés, preguntas. como quieras, si querés las primeras de este chico de Edich, las puedo ir respondiendo yo y de última puedo ir reforzando después Matías o Emma. Dale, dale. Bueno, con respecto acá dice analizador de campos. Si en el caso que donde se realizó la cosecha, por poner un ejemplo, no tengo señal para acceder a internet, ¿tiene forma de guardar los datos? Por ejemplo, una tarjeta de memoria y luego poder subirlo como para guardar los datos para los próximos años. Sí, por ejemplo, si vamos a... tenemos dos opciones. Por ejemplo, los monitores más viejos, hablando de monitores 2600, GC2 2600 para arriba, esos monitores venían con tarjeta de memoria externa, llamadas DataCard o Keycard, en el cual esa información, si la fueron guardando, puede ser compatible y tener una información histórica de la capa de lotes. Y con respecto a lo que decía de que si no tengo señal para acceder a internet, los monitores tienen, los más nuevos más que nada, cuentan con una memoria interna que van recolectando la información a medida que van trillando, y cuando detectan buena señal, empaquetan esos datos y los envían. Yo no sé si eso por ahí puede llegar a responder la pregunta de Celisco. Después la próxima dice, los datos para las prescripciones de siembra variable, las muestras para los análisis de suelo o el muestreo de sonda Veris, ¿se terciariza o se hace desde la sucursal? Terceriza. Nosotros, mira, por el momento el escaneado, o sea, la parte de la sonda, está tercerizado, pero el muestreo lo hacemos nosotros. Bien, avanzo con la otra. Dale. En el caso de My Operation, si tenés señal, podés ver en tiempo real el estado de la máquina. Por ejemplo, la temperatura que está teniendo la máquina para prevenir así posibles incendios. Sí, buena pregunta esa, Lara. Es justamente lo que eso es una pregunta muy técnica y es lo que Emma Rista realiza día a día en el centro de soporte a las operaciones desde el centro de monitoreo. Es ahí cuando las máquinas que están conectadas les llega la señal como característica de tipo de código, están clasificados en rojo, amarillo y verde. Sabemos que los códigos rojos son de prioridad principal, por lo tanto, bien llega esa alerta, Emmanuel se está conectando con el operario o el dueño del equipo. La próxima dice, cuando uno tiene que colocar una prescripción en el monitor, por ejemplo de siembra por zonas, ¿qué sistema de coordenadas geográficas necesita estar la capa de información y en qué formato para que lo reconozca? Por ejemplo, para que lo reconozca el GS2 2600. ¿Querés que la responda yo a esa? Dale, Fabi? sí. Bueno, con respecto a lo que es sistema de coordenadas geográficas, es un formato WGS84, y el formato que debe reconocerse, si es una prescripción, en formato JAID, soporta, o sea, centro de operaciones, no sé si se fijaron cuando yo, en la parte que hablaba, decía que los datos generados por las máquinas de John Deere en centro de operaciones pueden ser exportados en formato JAID. Eso quiere decir que, así como las máquinas exportan datos en formato JAID, también pueden ser relevados, o sea, pueden ser importados en el mismo formato y darle forma a una prescripción. Después Sandra dice, ¿son significativas esas diferencias?
Ahí no entiendo a qué se refiere. Si podés, Sandra, aclararnos la pregunta. Después dice, ¿las prescripciones se pueden hacer con rendimientos objetivos por hectárea para el cálculo de dosis variable? Sí, se pueden hacer en base a rendimientos anteriores, se pueden hacer por rendimientos promedios, uno utiliza el criterio. En esta semana estuvimos leyendo, la semana pasada, perdón, un paper que decía que en Estados Unidos se basan hasta con hacer prescripciones en mapas de rendimientos anteriores hasta de 10 años, haciendo promedio de rendimientos de 10 años para atrás para diseñar la nueva prescripción. La solución a esa diferencia entre los lotes puede ser el hacer un ensayo con diferentes densidades que pase a lo largo de los diferentes ambientes. La solución a esa diferencia entre los lotes puede ser el hacer un ensayo de diferentes densidades que pase a lo largo de los diferentes ambientes. En realidad, Lara, no lo sabemos si está ahí. Hay trillones de variables, imagínate, tenemos y eso que analizamos lotes que están pegados, pero tenemos todas estas que vimos de las propiedades físicas o químicas, y después tenemos las operativas, las diferencias operativas, tenemos las climáticas que no manejamos, viento, humedad, presión atmosférica. Nosotros también estamos fijando y probando y agregando variables para también encontrar la solución, pero no sé si se puede ver a esa diferencia. ¿Existe alguna forma de analizar el pH en la totalidad del campo y no en forma parcial o como muestra? Sí, haciendo, por ejemplo, una de estas ondas sin contacto, barre por transmisión o sea, lee la radiación gamma que emite el suelo, y ahí, según el parámetro que le pones, en este caso de tu pregunta sería, Facundo, sería pH, y entonces voy haciendo pasadas y voy a leer el pH. Siempre, cada equipo en realidad y cada marca de equipo tiene un nivel de precisión distinta, ¿no? Yo siempre soy de la particularidad que el muestreo tradicional hasta ahora no hay con qué darle, pero bueno, seguramente va a aparecer algo nuevo. ¿Es necesario realizar siembras variables otra vez en años siguientes en aquellos lotes que el margen es negativo, o con los datos que obtuve ya puedo determinar que no es necesario? No, sería necesario volverlo y por años hacerlo, porque en realidad yo lo que estoy diciendo es que esa prescripción a esa dosis que yo le diseñé no están dando bien, yo la tengo que corregir, o sea, yo la tengo que adaptar a ese lote para mejorarle el margen. Le tengo que tocar, ir jugando con las variables para adaptarla a ese lote. Lara, gracias, perdón, me quedé sin internet justo y se me cortó, no escuché. Tienen un montón de trabajos, chicos, con esto, porque se necesita de criterio para ver esto, con qué variable aumentar o disminuir. Por ejemplo, hasta el momento que se hacía dosis fijas en todo el lote por igual, uno decía, bueno, en la zona del bajo no voy a esperar nada porque está muy castigada, y en realidad, si uno consigue la dosis justa, ni más ni menos la dosis justa para esas condiciones, vamos a suponer de ese bajo, yo le puedo sacar potencial y puedo equilibrar el rinde. Y inclusive, un error que estamos haciendo con la práctica tradicional es poniéndole una cantidad fija que me puede estar inhibiendo, no solo no crecer, sino inhibir el crecimiento próximo
de cultivo por sobredosificación. Bien, Fabi, creo que estamos, no veo más preguntas. Quería, como resumen y un poco agregar a lo que fue diciendo cada uno de los compañeros, creo que desde el mundo John Deere y todo lo que es el ecosistema conectado que fuimos viendo a lo largo de la presentación, son todas herramientas para poder mejorar y optimizar en los procesos y aplicar la precisión en el campo. Váyase del inicio que hoy mirábamos en cuanto al guiado, luego con Emanuel en cuanto al seguimiento técnico, Emanuel Priotti cuando nos explicó de las aplicaciones y las facilidades, y Fabi comentando cada una de las prácticas. Creo que es toda herramienta que es un conjunto que nos permite a nosotros y tanto a ustedes como futuros ingenieros agrónomos, y bueno, y los que ya son, obviamente, poder trabajar con esa herramienta y hacerle uso para sacar el máximo provecho y de esa forma poder obtener, ¿no es cierto?, toda la productividad que uno espera o que uno busca. Así que les agradecemos su tiempo en parte de los chicos, le agradezco por dejarnos este espacio, por abrirnos el lugar a comentar y ojalá que en algún momento podamos hacer alguna práctica presencial o lo que fuese, porque quizás es más llegadora cuando uno está cara a cara que con las complicaciones de internet. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, Fran, no sé si querés mencionar y agregar algo. No, solamente quería agradecerle a ustedes por el tiempo, muy interesante la charla, la verdad, y agradecer a toda la gente que se sumó. Y bueno, ya vamos a estar publicando más charlas y también vamos a subirla a YouTube y vamos a estar publicando. Muchas gracias a todos. Bueno, Fran, ahí en el chat dejo por las dudas, si a alguno le queda alguna consulta, el correo mío. De última le derivaré las consultas a alguno de los chicos en el caso que sea el tema de uno de los que estuvo hablando. Así que muchísimas gracias y bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.